Capítulo 650. Decisiones difíciles, parte 2. Puedo hacer eso, incluso ahora. Dijo, pero Yondra fue incapaz de alegrarse por esas palabras. No había calidez en ellas. Sin embargo, mi precio es elevado. Mientras no implique alta traición o asesinato, estoy dispuesta a pagar. Ya sea en oro o artefactos, no me importa. Ellos serían parte de mi legado de todos modos. Respondió ella. En realidad, a Lit le interesaba más su conocimiento. Yondra era una maestra forjadora real y una figura destacada entre los historiadores. Ella podría ayudarlo a descifrar los misterios de Uriole. Si solo pudiera confiar en ella, sacaría tanto la espada rúnica como el folleto de mi dimensión de bolsillo ahora mismo. Primero, la endeudaré conmigo, luego encontraré una manera de ponerla a prueba. Quizás podría fingir encontrar una página del folleto dentro de Kula y estudiar su reacción. Lit siguió planificando sus próximos movimientos mientras rejuvenecía el cuerpo de Yondra. La magia rejuvenecedora era magia curativa capaz de detectar y reparar todas las marcas que el paso del tiempo infligió al cuerpo humano. En teoría era algo simple, pero oficialmente solo había 4 magos capaces de realizarlo en todo el reino Griffon. Los profesores Manoir, Baste, Marty, por supuesto, Lit. Realineó la columna vertebral y los huesos de Yondra y también arregló sus músculos. La magia curativa no era un milagro, simplemente aceleraba el proceso natural de curación. Un hueso roto aún presentaría rastros de fractura después de ser curado, se formarían cicatrices después de una lesión interna. La magia rejuvenecedora era lo único que podía reconstruir en lugar de reparar un cuerpo lesionado, incluso devolviendo cartílagos desgastados a su estado original. Lit hizo todo lo que pudo, pero se vio obligado a detenerse a mitad de camino. El daño que has infligido a tu fuerza vital necesita tiempo para sanar. Si prosigo más, te haría más daño que bien. Dijo. Yondra asintió. Se sentía terriblemente fatigada y aunque acababa de despertarse, lo único que quería la vieja profesora era volver a dormirse. Sin embargo, ya podía sentirse diferente, como si le hubieran quitado un peso de los hombros y otro del pecho. Respirar era mucho, más fácil y ninguna de sus articulaciones le molestaba, sin importar la posición que tomara. No importa, siempre podemos reanudar más tarde. Me siento como si tuviera 20 años menos. Dijo Yondra antes de perder el conocimiento. Lit colocó su mano sobre su hombro, comprobando su fuerza vital. Esa era la verdadera fuente de la esperanza de vida de un humano. Había tratado a Nana innumerables veces con magia rejuvenecedora, permitiéndole pasar sus últimos años libre de todos los síntomas de la vejez, pero la muerte había llegado por ella de todos modos. Ella estuvo tan cerca de acortar su vida solo para ayudar a esos mocosos inútiles y Quilla también lo hizo. A veces me pregunto por qué me molesto en salvar a este tipo de personas una y otra vez. Lit pensó, pero el parecido entre la profesora y su antiguo mentor le llevó a apartarle el pelo de la cara con la mano, para que respirara mejor. Por la misma razón por la que protegiste a Kao de tu padre cuando se convirtió en su objetivo favorito. O cuando decidiste ocuparte de la enfermedad de Tista. Siempre podrías haber elegido el camino fácil y solo preocuparte por ti mismo. Solus dijo. Pero ¿cómo te sentirías si Quilla muriera? Si alguna de esas pocas personas a las que dejas entrar en tu vida desapareciera y no hicieras nada para evitarlo. Lit conocía la respuesta demasiado bien. Recordó cómo se había sentido tras la muerte de su hermano. Lit/Derek fue el único beneficiario de Carl, así que entre la herencia y el dinero que Derek había acumulado para la universidad y la boda de su hermano, tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él. Sin embargo, todo lo que le había quedado era una vida vacía, arrastrando los pies hacia adelante solo esperando la muerte mucho antes de descubrir que tenía cáncer de pulmón. Así fue como nació el vacío dentro de él y la muerte de Yurial solo lo había hecho más grande, al igual que la de Nana. Aún molesto por las palabras de Solus, Lit regresó frente a los túneles. A Rainer, Lit dijo. Yondra está bien ahora, solo necesita descansar. Envíame a los otros profesores en cuanto se despierten. Necesitan saber a qué tipo de monstruos nos enfrentamos. El joven le agradeció muchas veces, haciendo a Lit unas reverencias tan profundas que su cabeza casi tocaba el suelo. Sin embargo, a Lit no le importaba. Su mirada estaba fija en las cuevas, rezando para que algo lo atacara y le diera la oportunidad de desahogar su rabia.
Pensando en todos los que había perdido durante sus vidas, Lid finalmente se había dado cuenta de lo cerca que había estado de perder también a Quilla. Su odio hacia los Odi, por lo que le habían hecho a la criatura hongo, iba más allá de lo que las palabras podían expresar. Con sus acciones, habían metido en problemas lo que él solo podía pensar como su territorio. Pasaron las horas y no pasó nada. Las pocas criaturas que tropezaron en las cercanías del campamento huyeron tan pronto como percibieron su intención asesina apuntándolas. Gloria fue a hacerle compañía tan pronto, como estuvo segura de que Quilla estaba fuera de peligro y que no había pasado nada a los soldados a los que había encargado la vigilancia de la puerta de Kula. Parece que también tendré que aprender magia curativa. Ahora entiendo por qué papá dice que un buen mago nunca debe dejar de aprender y por qué mi madre está tan feliz de no ser una maga. Ella suspiró. La quinta categoría es un caso extremo, a menos que uno quiera convertirse en sanador profesional, pero sí, estoy de acuerdo. Deberías aprender al menos la cuarta categoría. Regenerar miembros y compartir fuerza vital es mucho más importante de lo que uno podría pensar. Lid le ofreció algunos dulces de su dimensión de bolsillo junto con una taza de té caliente. Por cierto, gracias por salvar a Quilla. No sé cómo lo lograste, pues según Yondra y Morok estaba al borde de la muerte. Dijo con tono despreocupado, sin dejar de mirarlo a los ojos. Gracias por el aviso. Lid asintió, pensando en una explicación plausible para su hazaña. Sí. Considera que es sorprendente cómo lograste ayudarla a ella y a los demás incluso después de una batalla a muerte contra una criatura tan poderosa. No había curiosidad en su voz, solo preocupación. Gloria había renunciado a que Lid le explicara cómo realizaba sus milagros, solo quería que fuera consciente de lo que el resto de la expedición sabía sobre los acontecimientos más recientes. Claro, Yondra parecía una mujer agradable y Morok parecía indiferente a todo lo que no le afectara directamente, pero había aprendido lo engañosas que podían ser las apariencias. Había pocas personas en las que Gloria confiara realmente y aún menos de las que pensaba bien. Lid era uno de ellos y esperaba que algún día él sintiera lo mismo por ella. No fue tan difícil como podrías pensar. Lid mintió con tanta gracia que Gloria casi se lo cree. Por desgracia, casi no fue suficiente, lo que supuso otro golpe para sus sentimientos. Lid le explicó cómo la criatura había sido esclavizada y que, en lugar de derrotarla, simplemente la había liberado. Los Odi eran realmente desvergonzados en su uso de magia prohibida. Después de lo que le pasó a Yurial, Gloria tenía un hueso que roer contra cualquiera que usara artículos de esclavos, casi tan grande como el de Lid. Capítulo 651, Una amenaza del pasado parte 1. Creo que deberíamos contactar a nuestro comandante en jefe. Dijo Gloria. Como persona, solo quiero huir de este lugar de pesadilla. Sin embargo, como soldado, creo que al menos, deberíamos asegurarnos de que al abrir las puertas de Kula no hayamos desatado algún horror antiguo sobre el reino de Griffon. Lid asintió. Realmente esperaba recibir la orden de retirarse. En el caso de que eso sucediera, solo, necesitaría que Solus asumiera su forma de torre sobre el geyser de Maná una vez para poder regresar allí cuando quisiera. Sí funciona. Dijo Solus. El suelo ha sido encantado para que no se vea afectado por la magia de la tierra e incluso si el geyser de Maná no ha sido reclamado, la mayor parte de su energía es drenada por Kula. Puede que no quede suficiente energía mundial para asumir mi forma de torre, y mucho menos para realizar un warp. Gloria sacó su amuleto del ejército de su amuleto dimensional y trató de contactar con el cuartel general. A diferencia de un dispositivo civil, el amuleto de comunicación del ejército tenía cristales de maná verde que sostenían el azul y amplificaban su señal. Sin embargo, todas las runas talladas en su superficie estaban inactivas. Tuvo que infundirlo con su propia maná para que incluso la runa de emergencia se encendiera. Maldita sea, no sé la razón pero ahora la señal apesta. Ayúdame, por favor. No puedo hablar y concentrarme tanto a la vez. Con la ayuda de Lid, el holograma del comandante Berion pronto apareció entre ellos. Gloria le informó todo lo que había sucedido y las pérdidas que habían sufrido. Maldita sea. Deberías haberme llamado en el momento en que te diste cuenta de que era un recinto militar. Tu expedición no es adecuada para ese tipo de reconocimiento. Los historiadores son imprescindibles, pero necesitas muchos más maestros forjadores y guardianes. Berion golpeó su puño contra su escritorio.
Lid nunca lo había visto enojado, ni siquiera durante los eventos de Otre. Una vez que miró más detenidamente, Lid pudo notar que se corrigió a sí mismo. El comandante estaba preocupado, no enojado. Con todo respeto, señor, la criatura atacó en el momento en que entramos en Kula, a pesar de no ser provocado. No hay forma de saber que, incluso si no hubiéramos entrado en las instalaciones, no nos habría atacado en el momento en que bajáramos la guardia. Estaba controlado por un objeto esclavo, por lo que a pesar de que su voluntad era restringida, estaba lejos de ser una criatura sin mente. Además, creo que su primera orden habría sido evaluar el peligro que el complejo representa para el reino. Gloria respondió. Tienes razón. Berion suspiró. Esos Oudai eran astutos. Si no hubieras destruido los arreglos, te habrían matado tan pronto como se abriera la puerta, mientras que quitar los arreglos dejó que esa cosa fúngica te asesinara en la primera ocasión que tuvo. Normalmente te ordenaría que salieras de allí y esperaras refuerzos, pero no tenemos idea de qué otras medidas de contingencia podrían haber establecido los Oudai. Además, ahora que las puertas de Kula están abiertas, no podemos arriesgarnos a que alguien que venga de los túneles pueda activar los dioses saben qué trampas, o robar los secretos de los Oudai. Peor aún, algo podría seguirte hasta la superficie, y si las peleas estallan dentro de las minas, nuestras pérdidas serían incalculables. Por ahora, tu tarea es proteger el complejo y asegurarte de que nada entre o salga de él. Te informaré tan pronto como los reales tomen su decisión. Esto es demasiado grande, incluso para que yo decida solo. Fin de la transmisión. En el momento en que terminó la conversación, Gloria volvió a colocar su amuleto dentro de su objeto dimensional y conjuró una zona de silencio para evitar ser escuchada. Al menos ahora tenemos nuestras órdenes. ¿Puedes ver algo fuera de lo común en los túneles? Ella preguntó. Los ojos de Lid se encendieron con visión de vida y luego miró a su alrededor antes de responder. Nada, pero no dice mucho. Cuando los Tex atacaron, no tuve avisos de ello hasta que fue demasiado tarde y no puedo ver dentro de los edificios de Kula debido a los conjuntos que los rodean. Esperaba recibir algunas buenas noticias. Dijo Gloria. Quilla mencionó cómo los Odi usaban esclavos y golems para hacer su trabajo sucio. A menos que logren aprisionar a otro ser eterno, nosotros estamos destinados a enfrentarnos a golems. Siendo Kula un complejo militar, debe haber muchos de ellos, y todos armados hasta los dientes. ¿Puede Vida Visión verlos o son invisibles para él? Ellos no tienen fuerza vital, pero puedo ver su flujo de maná, así que debería ser capaz de avisarte a tiempo. A menos que hagan un truco como el de los Tech, por supuesto. Contestó Lid. Para cuando los otros miembros del equipo de expedición despertaron, ya era mediodía. La vejez era un enemigo invencible y algunos profesores habían sufrido grandes daños, forzándolos a descansar por más de un día. Quilla y Morok estaban sorprendentemente enérgicos. No mostraban señales de fatiga y ambos comieron por 2 personas. Yondra todavía se veía exhausta, pero sus movimientos eran ahora más ligeros y ágiles que antes. Luego de que Gloria pusiera a todos al día, explicándoles lo que había sucedido después de que perdieran el conocimiento, el profesor Gaaku, el líder de la expedición, respiró hondo varias veces para calmarse antes de decir. Por más que me duela admitirlo, Berion tiene razón. Este equipo no es adecuado para explorar una maravilla histórica como Kula parece ser. Ante la palabra maravilla, los profesores que todavía estaban en duelo necesitaron pura fuerza de voluntad para no estrangularla, lo mismo que los asistentes supervivientes. Sin embargo, todos apretaron los dientes y la dejaron continuar. Nuestro equipo todavía es poderoso, pero a nosotros los profesores nos falta la resistencia y la velocidad necesarias para ser realmente útiles. La inexperiencia de nuestros asistentes es un factor limitante. Khalil casi condenó a todos. Para empeorar las cosas, los Odi fueron realmente astutos. En todos mis años de experiencia, nunca me había enfrentado a conjuntos con tantas capas de trampas, ni a criaturas tan poderosas. No voy a mentir, yo también demostré ser una carga. Si hubiéramos preservado los conjuntos como quería, nos habrían matado. Incluso si de alguna manera hubiéramos sobrevivido, no creo que habría sido capaz de vencer a esa bestia mágica. Todavía no entiendo cómo el guardabosques Ben la derrotó,
pero puedo decir que si ese hongo hubiera estado al nivel de una bestia emperador, no estaríamos teniendo esta conversación. Todos asintieron con la cabeza a esas palabras, incluido Lit. Solo se había enfrentado a una bestia emperador no despertada en el pasado, e incluso entonces había necesitado ayuda para vencerla. Ahora era mucho más fuerte y estaba mejor equipado, pero después de enfrentarse al hongo sensible se dio cuenta de que no solo era una cuestión de lo poderoso que fuera el oponente, sino también de cuánto tiempo había tenido la criatura para preparar el terreno para la lucha. Las esporas habrían sido un oponente mucho más fácil si no hubieran pasado siglos multiplicándose. Lit luego explicó al resto del grupo cómo había sobrevivido al encuentro. Dioses, los Odis son casi vergonzosos en su orgullo. Dijo Gaaku cuando se enteró del cable que alimentaba a las matrices. Una vez más sería un descubrimiento innovador, si no fuera por su debilidad fatal. Si aplican el mismo método para sellar los edificios, entrar será lo más fácil, mientras que afrontar lo que nos espera podría costarnos la vida. Capítulo 652, Una amenaza del pasado, parte 2. Por cierto, ¿cómo encontraste el contenedor y cómo descubriste el cable? Preguntó Gaaku. Lit ya había preparado una explicación y después de hablar con Gloria, lo había hecho aún más simple para justificar su mezquino gasto de maná. Gracias al capitán Ernas tuve tiempo para preparar una matriz de detección de vida. Una vez que vi el contenedor, llegué demasiado rápido para que la criatura me siguiera. Tuve tiempo suficiente para darme cuenta de que las matrices necesitaban una fuente de energía e hice lo que cualquier persona en mi situación hubiera hecho. Golpeé todo lo que sobresalía. Bien hecho. Una buena combinación de sabiduría y suerte es exactamente lo que necesitamos para sobrevivir. Dijo Gaaku. ¿Sobrevivir? ¿Crees que el ejército no nos dejará salir? Rainer preguntó, haciendo que la mayoría de los presentes suspiraran ante su ingenuidad. Por supuesto que no. Abrimos una caja de Pandora y somos los únicos que podemos encargarnos de ella antes de que ocurra lo peor. Yondra dijo mientras le daba una palmada en el hombro para tranquilizarlo. Ahora, ya que solo es cuestión de tiempo antes de que volvamos a Kula, les contaré todo lo que sé sobre la tecnología de los Odi y mis colegas harán lo mismo. Yondra les explicó los tipos de golems a los que se habían enfrentado, las expediciones anteriores y cómo derrotarlos, entrando en detalles hasta el punto de compartir incluso lo que los forjadores consideraban secretos de su oficio. Nadie se perdió que no se trataba tanto de un acto de generosidad como de desesperación. Gaaku y Elkas prepararon para todos una lista de palabras comunes de los Odi a las que tenían que estar atentos y los signos secretos utilizados para marcar zonas peligrosas. Para cuando terminó el seminario, ya era de noche y todos tenían bastante dolor de cabeza por el abarrotamiento. Oh dioses, somos idiotas. Dijo Gloria. Berion no puede contactarnos si no potenciamos la señal de nuestra parte. Como se predijo, el comandante los había estado esperando durante horas, incluso comenzando a temer que la expedición hubiera sido aniquilada. Sus órdenes también eran predecibles. Su misión ahora era buscar a Kula con la máxima precaución e irse solo después de asegurarse de no dejar nada que pudiera poner en peligro el reino. Lamentablemente, enviar refuerzos es casi imposible. Debido a la interferencia, no podemos precisar sus coordenadas, incluso si pudiéramos, la interferencia haría imposible abrir una puerta de disformidad. Solo puedo desearles buena suerte y espero que solo encuentren construcciones y cadáveres allí abajo. Tendría un ruego, señor. Dijo Lit. ¿Podría decirle a mi familia que estoy bien? No tienen noticias mías desde que se cortaron las comunicaciones. Deben estar muy preocupados. Berion asintió, esperando que los demás pidieran lo mismo, pero solo se produjo un incómodo silencio. Dioses, qué panda de vagos. Ahora sí que siento la necesidad de decirle a mi mujer y a mis hijos que les quiero. El comandante pensó antes de colgar la llamada. Te envidio. Dijo Yondra. Aunque desapareciera durante un año, a nadie le importaría. A mí sí. El tono de Rainer estaba dolido. No, no lo harías. Porque siempre estás conmigo. Eres la única familia de verdad que me queda. Bueno, pues. Ya es tarde, así que yo diría que podemos empezar nuestra exploración mañana a primera hora.
La profesora Gaako estaba ansiosa por cambiar de tema. Su carrera había sido tan exitosa como vacía su vida personal. Nos dividiremos en 2 equipos, cada uno compuesto por un ranger, ya que son nuestros pesos pesados, un guardián y un forjador. ¿Está de acuerdo, Capitán Hermas? Floria asintió y después de organizar los turnos de guardia, todos se fueron a dormir. Tenían mucho por hacer por la mañana. Ducado de Laroxia, minas de cristal, aquella misma mañana. Habían pasado 10 días desde que el equipo de expedición abandonara las minas y el híbrido de orco y abominación llamado Korg había conseguido retomar su rutina sin ningún problema. Las minas estaban ahora bajo una fuerte vigilancia, pero a ella eso no le importaba. Su magia dimensional combinada con su capacidad de manipular la luz la hacían invisible incluso para los despertados. Los magos falsos no tenían ninguna posibilidad de encontrarla. La pelea con los 2 exploradores había sido una bendición disfrazada. Después de casi morir debido a que su lado orco fue dañado gravemente, su evolución se había reanudado a un ritmo asombroso. La carne y la energía del caos que componían su cuerpo ya no eran 2 entidades separadas. Finalmente, habían comenzado a fusionarse, creando algo nuevo y completamente sin precedentes. Gracias a la vitalidad desbocada del orco y al largo periodo de incubación mientras estaba constantemente sobrealimentada por cristales de maná, el nuevo cuerpo de Korg podía ahora soportar el caos. Las abominaciones titereteras necesitaban encontrar nuevos cuerpos anfitriones una vez que el que ocupaban se corroía, mientras que los cuerpos de las abominaciones Eldritch estaban hechos de pura energía del caos. Eso las hacía casi indestructibles, pero al mismo tiempo paralizaba su vida diaria. Para evitar que su energía matara o destruyera todo lo que tocaban, se necesitaba mucha fuerza de voluntad. Para colmo de males, también requería consumir parte de la energía que habían acumulado. Aunque podían adquirir apariencia humana, no podían mantener dicha forma durante mucho tiempo sin causar una masacre, ya sea para alimentarse o porque no podían controlar la energía bruta de la que estaban compuestos sus cuerpos. Por la misma razón, cosas como la forja, la alquimia y todos los trabajos creativos eran mucho más difíciles para ellos que para los humanos. El cuerpo de Korg, en cambio, era, a falta de un término mejor, normal. Podía tocar cosas libremente y, a diferencia de todas sus compañeras abominaciones, la energía del caos no se escapaba cuando se distraía. Era un caparazón perfecto que disminuía su consumo de energía y a su vez su necesidad de alimentarse, dejándole mucho maná de sobra para su magia. ¿Quién habría pensado que resultar herida sería la clave de mi evolución? Los tejidos orcos han reparado mi lado abominación mientras que la energía del caos fortaleció mi carne dañada. Pronto todas mis habilidades de forja serán más que nostalgia. Que le jodan a Korg. Volveré a ser conocida como Vitra, la diosa de la forja. Apuesto a que si mi mal llamada original se enterara de la verdad, la envidia le daría un derrame cerebral. Pensó Vitra. Claro que sí. Desafortunadamente para ti, ya no tengo venas. Una voz demasiado familiar resonó en su cabeza. Vitra se dio la vuelta y observó a su doble de pie frente a ella. No intentes escapar. Puede que ya no tenga visión vital, pero puedo rastrear mi propia firma de energía cuando estamos cerca. No huir después de que tu existencia se haya revelado al público será el último error que cometas. Pensó Korg. Sus garras estaban llenas de maná del caos, listas para ser desatadas. A diferencia del híbrido, ella había tenido todo el tiempo para prepararse para su encuentro. Cuando aún era una bestia emperatriz, Korg había sido un Raiju, la evolución de un CYR, bestia mágica tipo caballo, cuyos poderes se basaban en el elemento de la luz y el aire. Su apariencia era la de un dragón chino fusionado con un caballo de guerra. La criatura resultante tenía escamas de color blanco plateado que cubrían su cuerpo de caballo, con grandes cuernos ramificados sobre su cabeza, largos bigotes, una espesa melena plateada y una larga cola escamosa de dragón. El cuerpo de abominación de Korg era humanoide y estaba cubierto por pequeñas escamas negras. Los pequeños cuernos en su cabeza y su cabello danzando en el aire a pesar de la total falta de viento en la cueva eran los únicos vestigios de su antiguo ser. Capítulo 653, Caída del Poderoso Parte 1.
Vitra parpadeó, seguida inmediatamente por Korg. No importaba la dirección que tomara, su doble la seguiría sin fallar. Pronto ambas estaban fuera de las minas, en un espacio apartado lejos de miradas indiscretas. Algo anda mal. Pensó Korg. Después de parpadear tantas veces, incluso yo, me siento cansada. ¿Cómo puede un híbrido tener tanta fuerza? Además, ¿por qué abandonó las minas? No podría usar hechizos poderosos allí sin arriesgarme a matarnos a las dos. Incluso si es solo la mitad de inteligente que yo, no puede haberme dado esta ventaja sin una razón. Claro que no lo hice. Vitra respondió, sorprendiendo a su doble. Korg no podía creer que una mera copia hubiera desarrollado una fuerza de voluntad tan fuerte que pudiera invadir fácilmente la mente de Korg. Un enorme conjunto, de más de 100 metros, 330 pies, de largo, las rodeó cuando Vitra asumió la forma perfecta de un raijo. Korg podía sentir claramente que su clon no solo cambiaba de forma, sino que era una copia exacta de su cuerpo original. La única diferencia era que sus escamas eran negras y sus ojos amarillos en lugar de ser plateados y rojos respectivamente. Korg desató el hechizo de caos de nivel 5, tormenta de inundación, solo para ver que la magia de caos volvía a su versión oscura debido al conjunto. Vitra no perdió la oportunidad. Esquivó todas las balas de oscuridad como si estuvieran quietas y traspasó el pecho de Korg con sus cuernos, destrozándolo. Korg gritó de dolor al darse cuenta de que había caído en una trampa. El conjunto basado en la luz no solo hacía inútil la magia de caos, sino que también hacía que el elemento luz penetrara en todo lo que estuviera dentro de las instalaciones de la formación. Debido a eso, el elemento luz estaba constantemente atacando su cuerpo hecho de caos, convirtiéndolo también en energía oscura. La magia de luz que fluía a través de su herida abierta era como un veneno, que le debilitaba la fuerza a un ritmo alarmante. En realidad, cada trozo de carne era energía de caos altamente comprimida que, una vez perdida, no podía recuperarse debido a que la firma de energía de Vitra infectaba la de Korg. A diferencia de Scarlet el Escorpión, Vitra conocía todos los secretos de la magia de caos y también sus debilidades fatales. Vitra, por otro lado, no se vio afectada por el conjunto. Su cuerpo era físico, por lo que el elemento luz era una fuente de alimento para ella. ¡Mierda! Todos los hechizos que había preparado ahora son inútiles. Si esto sigue así, seré yo la devorada. Pensó Korg mientras el Raiju la destrozaba miembro por miembro, con tanta velocidad y ferocidad que no tuvo tiempo de lanzar un solo hechizo. Vitra había tardado mucho tiempo y esfuerzo en robar suficientes cristales de las minas para soportar su conjunto de inversión, pero había valido la pena. Cuantos más recuerdos y sabiduría originales recuperaba, más fuerte se hacía el vínculo psíquico entre ellas. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el primigenio que la había engendrado la persiguiera. Vitra ya podía saborear la enorme cantidad de energía que obtendría al consumir su doble. Suficiente para saciar incluso el hambre que la atormentaba desde el día en que se había convertido en una abominación. De repente, el suelo tembló y la tierra debajo de las dos enemigas juradas se convirtió en una mano del tamaño de un crucero, aplastando tanto al conjunto como a Vitra bajo su agarre. Te dije que no subestimaras a un híbrido. Ya hemos perdido varios Eldritch por su presunción. Xenagros dijo, usando su guante de madre tierra para atrapar a su presa. No, solo le permitía dominar el elemento tierra, sino que también distorsionaba el equilibrio elemental tanto que hacía imposible utilizar magia dimensional. Después de consumir su doble Troul, Xenagros había recuperado su cuerpo humano. Parecía una mujer de unos veintitantos años, de unos 1,6 metros, 5,3, de altura, que llevaba una amplia túnica de mago de color crema. Su aspecto era algo sencillo. Tenía el cabello castaño claro con mechones negros y ojos castaños juveniles que contrastaban con la sabiduría ancestral de su mirada. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Preguntó Korg. Solo le quedaban la cabeza y parte del pecho. Le llevaría meses recuperarse de sus heridas sin cometer genocidio. Desde el principio. Entonces, ¿por qué no hiciste nada? La voz de Korg estaba llena de ira y rencor. Para enseñarte una lección que espero que a su vez enseñes a otros Eldritch. Nunca subestimes a un oponente. ¿Sabías que tu clon seguramente habría recuperado la mayoría de tus recuerdos,
pero cargaste a ciegas. Eso fue más que estúpido. Por favor, déjame ir. Dijo Vitra. Original o clon, no me importa. Solo quiero vivir. Te prometo que si me perdonas la vida, no volverás a saber de mí. Ruega todo lo que quieras. Tu destino está sellado. Solo hay lugar para un Korg en todo Mogar. Korg respondió. Entonces puedes ser Korg y yo puedo ser Vitra. Estoy cansada de esconderme y pelear. Quiero volver a usar mi martillo y mi forjadora. No quiero que mi hambre me dé y nada más. Vitra es un nombre al que renuncié, pero sigue siendo mío. Dijo Korg, regenerando sus extremidades para poder ponerse de pie. No, tienes nada y no mereces nada. Una vez que termine contigo, me volveré lo suficientemente fuerte como para devorar a cualquiera que se atreva a interponerse en mi camino. ¿Qué? Senagros estaba, estupefacta. ¿Qué pasa con tu título de gobernante de las llamas? ¿Qué pasa con tu manada? Podrías finalmente volver a encontrarte con otros Raijus después de siglos de aislamiento, y en lo único que puedes pensar es en algo tan insignificante como depredar a los débiles. ¿Quién necesita una manada cuando puedes tener poder? ¿De qué sirve perder el tiempo forjando artefactos cuando puedo simplemente tomarlos de las manos de mis enemigos caídos? Dijo Korg con una sonrisa demente en su rostro, mostrando muchas filas de dientes afilados. En cuanto a mi título, no te preocupes. Purificaré a Mogar en una forja del caos. Cambié de opinión. No dudes en comértela. Senagros abrió la mano y liberó a Vitra de su prisión de piedra. ¿Qué? Preguntaron al unísono tanto la original como la clon. Te lo dije, no subestimes a tu oponente y en este caso, soy yo. La causa no tiene ningún uso para un tonto hambriento de poder. Ni yo ni el maestro hemos tenido como objetivo la destrucción de Mogar. El maestro solo quiere mejorar la raza humana, mientras que yo me conformo con liberarme de las cadenas del destino. Como en el futuro seguramente serás un problema, podría encargarme de ti ahora mismo en tu estado debilitado. Senagros le hizo un gesto a Vitra para que reanudara su ataque. El Raiju cargó contra la forma fracturada de Korg por última vez, atravesando al Eldritch con sus cuernos antes de absorber la mismísima esencia vital de su doble. Una luz cegadora surgió del cuerpo de Vitra cuando los dos núcleos negros se fusionaron en uno solo. Si para Senagros la clave de su nueva forma había sido absorber el núcleo de luz de su contraparte Troll, para Vitra fue la vitalidad del Goblin. Con cada generación, se habían vuelto más y más resistentes a la energía de caos con la que habían nacido hasta que tanto sus núcleos como sus cuerpos pudieron coexistir con ella. Vitra ya no era solo una abominación, ahora era un híbrido perfecto. Su forma humana y su forma Raiju ahora eran casi idénticas a su apariencia original. Vitra miró su propia figura desnuda, peinando su cabello plateado con sus dedos. Dioses, ya no soy un monstruo. Lo soltó. Capítulo 654. Caída de los poderosos, parte 2. ¿Cómo te sientes? Preguntó Senagros, sus manos descansaban casualmente sobre la espada diente de dragón que colgaba de su cadera. No tengo hambre. Era lo único en lo que Vitra podía pensar. Primero, necesitas algo de ropa. Segundo, te traeré tu martillo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Sitio de la expedición de Kula, a la mañana siguiente. Todos estaban en plena forma, pero la moral era peligrosamente baja. Los ayudantes ahora miraban el complejo militar como si fuera su propia horca personal, mientras que los profesores dudaban de sus propias habilidades por primera vez en años. Un simple graduado que ni siquiera es un guardián desbloqueó los arreglos que sellaban las puertas y si no fuera por el ejército, ya estaríamos muertos. ¿He subestimado esta misión? ¿Eran los Odi demasiado astutos o simplemente me he vuelto demasiado viejo para este trabajo? Era lo que todos ellos estaban pensando. Lit era el más nervioso de todos, pero era bueno, escondiéndolo. Sus instintos le decían que algo no andaba bien. Después de que los Tex atacaron, esperaba que quienquiera que estuviera moviendo los hilos subiera la apuesta, pero no pasó nada. Entonces abrimos la puerta y salió ese hongo. Han pasado 2 días más y una vez más, nada.
¿Realmente estamos enfrentándonos solo a defensas automatizadas o nuestro enemigo está ajustando su estrategia cuanto más revelamos nuestras cartas? Pensó. A pesar de que todas las pruebas apuntaban a que estaba equivocado, Lit no pudo relajarse. Había algo parecido a un hormigueo en un rincón de su cabeza que lo molestaba sin fin. Por el lado positivo, los profesores ahora llevaban su mejor equipo. Por mi creador, esa es una apariencia cegadora. Solus dijo una vez que intentó mirar al grupo con su sentido de maná. Cada uno de sus artículos estaba imbuido de múltiples encantamientos poderosos. El único problema para ella era que había tantos que no tenía idea de cuál estudiar primero. Es bueno ver que se hayan preparado. Necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. Dijo PHL, Oria. Nos dividiremos en 3 grupos. El profesor Yondra, el profesor Elkas, el guardabosques Bern y yo exploraremos el primer edificio a la izquierda, justo después de la puerta de la ciudad. El profesor Gaaku, el profesor Nesal, el explorador Eari y 2 de mis soldados explorarán el segundo edificio a la izquierda. De esta manera, si algo pasa, podemos proveer ayuda mutua con el mínimo aviso gracias a la magia dimensional. Además, si surge la necesidad, podemos retirarnos detrás de la protección de nuestras matrices con la misma facilidad. El resto de mis soldados protegerán a los asistentes durante nuestra ausencia. Su tarea será asegurarse de que las barreras del campamento estén a máxima potencia y evitar que alguien nos ataque por la espalda. Sí. Dijeron todos los asistentes excepto uno. Esto es injusto. No soy una guerrera, pero puedo ayudar. Como hice con la puerta. Objetó Quilla. Y lo hará si encontramos algo que no podemos descifrar. Regresaremos al campamento y trabajaremos en ello juntos. Hasta entonces, quédate en el campamento. El tono de Ploria no dejó espacio para discusión, así que Quilla se encorvó y arrastró los pies hasta quedar entre sus compañeros. Puede teletransportarse y tiene mi armadura. No veo por qué Quilla no puede venir con nosotros. Susurró Lit en su oído. Si se pone difícil, puedo ordenar a los profesores que se larguen y obedecerán. Entonces podrás darlo todo sin preocupaciones. Quilla, en cambio, nunca se apartaría de tu lado, te quiere como a un hermano. ¿Por qué crees que organicé los grupos de la forma en que lo hice? Para tener la menor cantidad de miradas curiosas posible. Lit tuvo que admitir que su razonamiento era excelente. Le dio el visto bueno a Ploria y, tras ultimar los detalles, los 2 grupos entraron de nuevo en Kulá. Lit tomó la delantera, utilizando la visión de la vida y el sentido del maná para asegurarse de que nada había cambiado. Tras un análisis exhaustivo de la zona, se dirigió al edificio más cercano. Todas las estructuras dentro del complejo militar parecían iguales, asemejándose a enormes almacenes rectangulares con un tejado plano como los que Lit había visto más de una vez en los muelles de la Tierra. Cada uno de ellos tenía una única entrada, compuesta por una puerta doble tan grande que un camión podría caber fácilmente con espacio de sobra y una matriz de sellado visible a simple vista. Tenía forma de 3 círculos concéntricos, cada uno de ellos inscrito con runas desconocidas y alimentado tanto por cristales púrpuras como por el geyser de maná subyacente a Kulá. Un fino cable hecho de cristales de maná conectaba las matrices con el suelo, alimentándolas. Oh, dioses, jamás había visto algo tan complejo en una sola puerta. Dijo el profesor Nesal, el único maestro guardián del grupo. Nos tomará días solo entender cómo desactivar uno de ellos. ¿Pueden ver todos esa delgada línea azul, camuflada a lo largo del marco de la puerta? Preguntó Lit. Sí, ¿por qué? El profesor Yondra no podía ver la importancia que ese detalle visual pudiera tener. Al menos hasta que Lit utilizó un pequeño cuchillo para cortarla y 2 de los 3 circuitos se apagaron de repente, dejando activo solo el que alimentaba el cristal violeta. ¿O no? El profesor Nesal estaba estupefacto. ¿Así liberaste a la criatura hongo? Lo juro, si logramos volver a la superficie, el título de mi informe será Los Odi, los genios más tontos de la historia. Bueno, todavía falta el último circuito por desactivar. Dijo Lit. Nesal simplemente sacudió la cabeza, arrancando los cristales violetas de la pared con sus propias manos y dándoselos a Lit. Tendrías razón si los circuitos que acabas de desactivar no fueran también los que protegían los núcleos de energía. Estoy empezando
a creer que la verdadera razón por la que el Imperio Odi fue destruido en menos de una generación es que una vez que los rebeldes Odi revelaron los puntos débiles de sus sistemas, sus defensas quedaron en nada. Al ver un diseño tan pobre, el labio de Lid se curvó con disgusto. No era un maestro guardián, pero incluso sus creaciones requerían algo más que tirar de un enchufe para ser desactivadas. Esos imbéciles abusaron de la regla Keep It Simple. Básicamente dejaron interruptores de encendido y apagado en todas las matrices que conocimos hasta ahora. Pensó. Quizá entonces la lectura y la magia eran exclusivas de las élites. Sugirió Solus. Para los ignorantes y los legos, la magia es un poder divino. A nosotros nos parece una tontería porque somos gente culta. Después de asentir con la cabeza, pero sin dejar de considerar a los Odi una panda de idiotas, Lid preguntó. ¿Por qué me has dado estos cristales? Considéralos un regalo. No son nada especial, así que seguramente el reino nos los dará como recompensa. Los descontarán de mi parte en lugar de la tuya. Acabas de ahorrarme días de trabajo y semanas de frustración. Solo de pensar en malgastar una sola neurona para resolver un artefacto tan imbécil podría haberme dado un ataque. Respondió Nesal. El profesor Gaaku abrió la segunda puerta bajo la supervisión de Lid, cortando el cable de alimentación antes de preguntar. ¿Cómo has comprendido su funcionamiento? Tengo una excelente percepción del maná. Estas matrices no tienen suficientes cristales para soportarlas y el cable emite un aura poderosa. Yo también me di cuenta, pero solo porque podía tomarme mi tiempo y concentrarme en la puerta. Hacerlo bajo el asedio de esa criatura debió de requerir algo más que sangre fría. Hay que tener talento y agallas para apostarlo todo a una intuición. ¿Estarías interesado en convertirte en un profesor para el cristal grifo? Ya reclamé mi derecho. Yondra resopló.